Los flamengos son aves gregarias altamente especializadas que habitan sistemas salinos de donde obtienen su alimento, compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebrados, y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Las tres especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el sedimento limoso del fondo de algunos espejos o lagunas lacustre salinos de salares. El pico del flamenco actúa como una bomba filtrante. El agua y los sedimentos superficiales pasan a través de lamelas en las que quedan depositadas las presas que ingieren. La alimentación consiste principalmente en diferentes especies de algas diatomeas, pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos. Acabamos de leer un texto expositivo. ¿Listo? Vamos a ver las partes y los tipos de textos expositivos. Textos expositivos. Exponer es informar. El texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información clara sobre algún tema en específico. Estructura del texto expositivo. La estructura general y básica de un texto expositivo consta de tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción es aquella en donde se da a conocer el tema del texto. Debe predominar un tono ameno y sugerente, con el objeto de despertar el interés del lector. En el desarrollo se ordenan lógicamente las ideas, se establece un análisis objetivo de los hechos proporcionando datos, ejemplos o distintos puntos de vista sobre el tema, entre otros. La conclusión es una breve síntesis de lo expuesto. En ella se recoge lo más relevante del tema tratado y se entrega una conclusión derivada de lo anterior, que puede plantearse como una opinión personal. También es posible incluir sugerencias y proyecciones. Vamos a ver el siguiente esquema que nos sirve como base para la organización de los tipos de texto expositivos. Tenemos primero la introducción, donde se presenta el tema y se aborda el punto de vista. Luego tenemos el desarrollo, es una parte fundamental en la que se explica lo más importante. En el desarrollo vamos a manejar el orden cronológico, ¿sí? Los acontecimientos o ideas más relevantes, ¿sí?, escritas con anterioridad. Y por último vamos a ver la conclusión, que va a ser la que cierra el texto resumiendo los aspectos más importantes. Tenemos dos tipos de texto expositivo. Los primeros son los tipos de texto divulgativos, que son textos que van dirigidos a un público amplio y no requiere de un conocimiento previo del tema. Acá tenemos un ejemplo, lo vamos a leer. Dice: el cerebro es un órgano tremendamente complicado y que ha requerido miles de años para evolucionar hasta la complejidad actual. En su interior, millones de neuronas se comunican entre ellas con un mecanismo químico esencial, la sinapsis. Básicamente se trata del impulso nervioso que se produce a través de las neuronas y que posibilita su comunicación, y consiste en esencia en una descarga química traducida en una señal eléctrica que viaja a través de las redes neuronales de nuestro encéfalo a una velocidad vertiginosa. ¿Listo? Acá vemos que para entender este texto no tengo que tener una preparación específica en un tema, sino son simplemente bases de biología que tiene que ver con el sistema nervioso, con el cerebro. Vamos por finalmente a ver un texto especializado, ¿sí?, que son aquellos que van dirigidos a un público más reducido, ya que requieren de un mayor conocimiento acerca del tema expuesto. Entonces, vamos a leer. El catabolismo de la fenilalanina puede ser defectuoso genéticamente. Se han detectado muchos defectos genéticos en el metabolismo de los aminoácidos. La mayoría de estos defectos causan la acumulación de intermediarios específicos. Esta condición causa defectos en el desarrollo neural y retardo mental. La primera enzima en el catabolismo de la fenilalanina, la fenilalanina hidroxilasa,
cataliza la hidroxilación de la fenilalanina a tirosina. Un defecto genético en esta enzima es el responsable de la enfermedad feniceltonuria, PKU. Esta fue la primera enfermedad genética humana descubierta. Esta enfermedad es la principal responsable de la hiperfenilalanemia. ¿Listo? Acá vemos que para poder entender necesariamente yo debo tener un manejo básico sobre algunos conceptos, como son los aminoácidos, qué son las enzimas, qué es el metabolismo y qué es el catabolismo. Señores y señoritas, muy buenos días. Vamos con una nueva guía de producción textual. Vamos con texto expositivo. Objetivo: comprender y aplicar el texto expositivo. La pregunta generadora: ¿para qué sirven en la vida cotidiana los textos expositivos? Entonces, Brasil. Brasil es la República Federal de Brasil, da nombre a un país situado en América del Sur, concretamente en la zona más oriental del continente. Además, es el país de América Latina con una mayor extensión, ya que cuenta con una superficie aproximada de unos 8.500 millones de kilómetros cuadrados. Principalmente, el país está comprendido entre los trópicos, por lo que no se producen grandes variaciones climáticas durante las 4 estaciones del año. La selva amazónica cubre 3.6 millones de kilómetros cuadrados de su territorio, y gracias a esto y a su clima, se puede decir que Brasil es el país con más flora y fauna del mundo. En cuanto a su población, el país está poblado por unos 192 millones de habitantes, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE. A pesar de ser el quinto país más poblado del mundo, Brasil presenta un bajo índice de densidad de población. Gran parte de su población se concentra a lo largo de la costa. Por último, hay que decir que se trata del único país sudamericano de habla portuguesa. Esto se debe a su colonización. Con respecto a su religión, la que tiene más adeptos es la religión católica. ¿Cuál es el tema de la lectura? Entonces nos habla de las principales características de Brasil. La lectura está dando una narración, una información o una capacitación. Recordemos, una narración es cuando nos están contando una historia, un cuento o algún suceso. ¿Listo? Una información es las características, están hablándonos de las características o propiedades de un objeto, cosa, o por ejemplo en este caso, del país. Y una capacitación es como si, por ejemplo, nos estuvieran diciendo cómo tenemos que manejar una máquina, montar alguna empresa, elaborar alguna sustancia, ¿sí? Entonces, no, ¿sí? Acá simplemente es una información. En esta lectura hay una conclusión, escríbela, ¿sí? Es la conclusión que encontramos acá. Por último, ese por último ya nos da las pautas para decir qué es la conclusión. Por último, hay que decir que se trata del único país suramericano de habla portuguesa. Esto se debe a su colonización. Con respecto a su religión, la que tiene más adeptos es la religión católica. Después vamos a ingresar al siguiente enlace, ¿sí?, para contestar las preguntas. Entonces, dice: selecciona la respuesta correcta. Los elementos de un texto expositivo son índice, instrucciones y materiales. No, ya vimos que índice, instrucciones y materiales corresponden al texto instructivo. Introducción, desarrollo y conclusión. Sí, estas son las partes características. Introducción, desarrollo y conclusión. Ya lo vimos acá en nuestro texto, que tenía una introducción, un desarrollo y una conclusión. Argumento, narrador, espacio y tiempo. No, esas son las partes de otro texto narrativo. Observador, el mundo real o imaginario y recursos. Después, las características de un texto expositivo. Entonces, objetividad, función referencial, orden lógico de ideas y en tercera persona.
¿Listo? Esa es la característica. Si nosotros vemos, todo texto expositivo tiene que ser lo más objetivo posible. Cuando hablamos de objetividad, es ser lo más real, ¿sí? Ser lo más puntual posible. ¿Listo? Presencia de narrador, no. Acontecimientos de tiempo tampoco. Presencia de personajes, no. Eso es un cuento. Título, secuencia de acciones, lenguaje sencillo, instrucciones breves y claras, estilo consistente en todo el texto. No, esto es un texto instructivo. Y convencer, tesis y argumentos, no. Listo. Profundizamos. El texto expositivo es muy importante ya que sirve para dar información clara sobre algún tema específico hacia los demás. ¿Listo? Texto expositivo, lecturas y actividades, nombres y sobrenombres. Muchos reyes recibieron durante su reinado un apodo o sobrenombre que hacía referencia a alguna característica personal que destacaba entre las demás, y con este sobrenombre pasaron en muchos casos a la historia. El rey Alfonso X de Castilla se le conoce con el sobrenombre de El Sabio, debido a su preocupación por la cultura y a su interés por casi todas las ramas del saber. Bastante menos culto fue el rey Pedro I de Castilla, apodado el Cruel por su carácter vengativo y los muchos otros crímenes que cometió. Otro rey conocido por su apodo fue Jaime I de Aragón, llamado el Conquistador, por las importantes conquistas que realizó. Entre los reyes de Navarra, Sancho VII se destacó por su fortaleza y rigor, cualidades que le hicieron recibir el nombre de El Fuerte. Y otro de los reyes que recibió un curioso apodo fue Carlos II de España. De este rey se decía que había sido víctima de un hechizo que le impedía tener hijos. Por este motivo pasó a la historia con el sobrenombre de El Hechizado. Seguramente a más de un rey le hubiese gustado quedarse sin apodo. Listo, entonces acá, si acá yo cometí un error, ¿no? Cuando dije Alfonso X de Castilla, no. Acá no podemos decir Alfonso X, sino tenemos que decir el número eh, como Alfonso X de Castilla. ¿Listo? Esas son cosas que tenemos que ir corrigiendo y es bueno ir destacándolas. ¿Listo? Lee atentamente el primer párrafo y contesta. ¿De qué se trataba el texto? De los sobrenombres que recibieron los reyes de antaño por alguna característica específica. Escribe, ¿qué reyes se mencionan en la lectura? En el párrafo 2 está Alfonso X de Castilla. En el párrafo 3 está Pedro I de Castilla. En el párrafo 4 está Jaime I de Aragón. En el párrafo 5 está Sancho VII de Navarra. En el párrafo 6 está Carlos II de España. Listo, contesta. ¿Qué apodo se aplica a cada uno de los siguientes reyes? ¿Y por qué? Alfonso X de Castilla era el sabio, por su interés por la cultura. Jaime I de Aragón era el conquistador, por las conquistas que realizó en su reino. Sancho VII de Navarra, el fuerte, por su fortaleza y vigor. Pedro I de Castilla, el cruel, por su carácter vengativo. Carlos II de España, el hechizado, por un hechizo que le impedía tener hijos. Señala qué oración expresa la idea principal. Entonces, la primera, el rey Alfonso X recibió el apodo del sabio. No. Muchos reyes han recibido un apodo por alguna característica personal. Sí, señor. Todo el mundo tiene un apodo. No, todo el mundo tiene un apodo y no es bueno colocar apodos. Escribe un resumen del texto, nombres y sobrenombres. Entonces, los reyes en la antigüedad eran conocidos, además de su nombre, por un apodo especial que se atribuiría a una característica específica de su cuerpo o personalidad. Empieza el escrito con la oración que expresa la idea principal. Muchos reyes recibieron durante su reinado un apodo o sobrenombre que hacía referencia a alguna característica personal destacada entre las demás, y con este sobrenombre pasaron en la historia. ¿Listo? Acá dice, observa el video, ¿sí? Y contesta. Entonces,
Es un video sobre mitos y leyendas griegas. ¿Listo? Entonces, el título, Mitos y Leyendas 4. Vamos a ingresar y a verlo porque es un video muy interesante. Entonces, introducción. En el principio solo había caos e infinito. Un día emergió Gea, diosa de la tierra. Gea también se llamaba Gaia, diosa de la tierra, acompañada de Eros, dios del erotismo. A partir de ello surgió Urano, que se transformó en el cielo. Y surgió el Erebo, la oscuridad, el infinito, el inframundo. Desarrollo. Otros dioses primordiales fueron Nix, la noche exterior, Hémera, que era el día, y Éter, que era el aire. Ellos eran hijos, recordemos, estamos hablando de Gea y de Eros, ¿no? Otros dioses primordiales, cuando hablamos de primordiales, son los primeros. Fueron Nix, que era la noche exterior, Hémera, que era el día, y Éter, que era el aire. Nix fue la madre de muchos dioses relacionados con los sentimientos. Hijos posteriores de Gea fueron Tifón, que era el dios de las tormentas, Pontus, que era el dios del mar, y Ourea, que era la diosa de las montañas. De estos dioses primigenios o primordiales se originaron los titanes, que eran varones. Eran el Océano, Hiperión, Seo, Crio, Japeto y Cronos. Y las titánides, que eran mujeres, que eran Tetis, Teia, Febe, Temis, Mnemosine y Rea. Luego entonces Urano capturó a sus hijos en el Tártaro. Recordemos que el Tártaro era el infierno. Y Cronos, que era uno de sus hijos, lo castró y liberó a sus hermanos. Luego se casó con Rea, ¿sí?, que era su madre, y tuvo varios hijos, entre ellos a Zeus, quien lo destronó. Conclusión. Los dioses descienden de la unión de muchos otros dioses, y es muy común que sean malos gobernantes, y los sustituyan sus hijos, y se casen con sus esposas, que a la vez son sus madres, y repitan el ciclo. Listo, señores y señoritas, vamos a decorar las guías, les vamos a colocar muchos dibujos, listo, y las vamos a entregar oportunamente. Señores y señoritas, que tengan muy buen día.